El Instituto Mexicano de la Radio presenta Nada sin nosotros ni nosotras. Un programa que informa sobre el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en todos sus ámbitos. Nada sin nosotros ni nosotras. Con Sandy Choreño. Comenzamos. Sean bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Nada sin nosotras ni nosotros a través de Radio Ciudadana. Les saluda Sandra Vázquez y es un gusto darle la bienvenida en la conducción a Sandy Choreño. Hola Sandy, ¿cómo estás? Mi querida Sandy Vázquez, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de iniciar un programa más de Nada sin nosotras ni nosotros. Hoy tenemos un tema del cual nos han estado preguntando mucho y vamos a aprender, que es el juicio de interdicción. Lo vamos a hablar con una experta en el tema y también vamos a tener en Nada sin el cine a Norma Lorena Loesa y la colaboración de Nada sin la música con Romina Montes. Esto es Nada sin nosotras ni nosotras. Comenzamos. Nada sin la música. En Nada sin la música tenemos a Romina Montes. Querida Romina, ¿cómo estás? Hola Sandy, hola Norma y todas y todos nuestros amigos radioescuchas, ¿cómo están? Muy bien, aquí ya te extrañábamos. Yo también los extrañaba mucho. Venga. Bueno, miren, ahora les voy a hablar del primer foro internacional por los derechos de la madre tierra. Esto tiene que ver algo con la música, pero déjenme les doy un contexto. Se va a llevar a cabo del 1 al 5 de junio del 2016 en la Ciudad de México. Van a participar legisladores, científicos, filósofos, ecologistas, artistas, guardianes de la tradición, líderes sociales y guías espirituales con los 5 continentes. La intención de este foro es que se reconozca a la madre tierra como un ser viviente y que se le den derechos, para impulsar la reflexión en pro de una legislación que reconozca estos derechos, y también su propósito es generar una ola de conciencia mundial para impulsar acciones de preservación de la naturaleza, producir alianzas que fortalezcan el espíritu a todos los seres vivos, la sociedad civil, con el apoyo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Centro Cultural Tlatelolco de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Gobierno de la Ciudad de México. Este foro temático contará con mesas redondas y conferencias con los principales activistas, teóricos, investigadores y gestores de mundo en torno a la inequitativa relación entre la madre tierra, los minerales, las aguas, las plantas, los animales y los seres humanos, con los 5 ejes transversales: lo legislativo, lo social, lo científico ecológico, lo ecopedagógico y lo cultural espiritual. Dentro de este foro, pues se va a llevar a cabo un magno concierto que va a ser en la Plaza de Toros, que se va a llamar Pachamama Fest. Este concierto se llevará a cabo el 4 de junio. Tengo entendido que va a empezar como a las 11 de la mañana y probablemente termine igual a las 11 de la noche. Va a ser un concierto masivo. Los principales ponentes, que van a estar ahí actuando, van a ser artivistas, es un nuevo término que les dan, que son pues músicos internacionales y nacionales comprometidos con las causas del cuidado de la vida, así como dar mensajes de personalidades mundiales en pro de la armonía y el respeto a todos los elementos vivos. En este festival se presentarán, entre otros, el mexicano Celso Piña, Rocco de la Maldita Vecindad, Rubén Albarrán, el colombiano Dr. Crápula, el venezolano Jesús Hidalgo y la chilena Moyeney Valdés, entre otros. También van a estar los Aterciopelados. ¿Cómo ven? Buenísimo, ya me están dando ganas. Yo les de recomiendo que vayan mucho a este festival porque pues sí, hay que cuidar nuestra naturaleza y pues qué mejor que también escuchando un poco de música. Así es, concierto con causa. Muchas gracias, Romina. Que estén muy bien, un abrazo. Nos escuchamos pronto. Bye. Bye. Y baila danzando de arriba abajo, ahí va la chilanga banda, chin chin si me la recuerdan, carcacha y se les retacha. La entrevista.
aquí en la cabina de Nada Sin Nosotros Ni Nosotras a Ana Cristina Pérez, que es abogada en derechos humanos y que nos va a explicar precisamente de qué trata el juicio de interdicción. Hemos tenido muchas llamadas, hemos atendido en este programa muchas posturas, pero queremos ver desde el punto de vista de la convención y desde el punto de vista jurídico de qué se trata el juicio de interdicción. Ana Cristina, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto tenerte aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues gracias a ti. Primero dinos rápidamente tu formación, a qué te dedicas, que personalmente te presentes. Ok. Bueno, pues a mí me da muchísimo gusto estar aquí, ¿no? Porque el tema de derechos de personas con discapacidad se ha vuelto algo muy importante para mí personalmente, independientemente del trabajo que llevé a cabo en esto. Yo me adentré en este tema porque trabajaba en una organización que se llama Centro Estratégico de Impacto Social. Dentro de esta organización se llevó a cabo el litigio estratégico de Ricardo Adair, al que yo di seguimiento durante los últimos 2 años. Entonces fue así como me adentré en este tema y como que poco a poco le he ido agarrando no solo el gusto, sino además un poco de pasión y esa parte de justicia social para este grupo vulnerable y vulnerado continuamente. Que el caso de Ricardo Adair es emblemático en juicio de interdicción en derechos humanos en México, y a ver si ahorita podemos hablar un poco de él. Cuéntanos, por favor, ¿qué es el juicio de interdicción? Bueno, el juicio de interdicción, en términos muy generales, es una limitación que existe legalmente para el ejercicio de la capacidad jurídica. ¿Qué es la capacidad jurídica? Sí, vamos paso a paso. Okay. ¿No? La capacidad jurídica es esta posibilidad que tenemos todos los ciudadanos, todos los seres humanos, de manifestar nuestra voluntad y que esta manifestación de la voluntad sea reconocida jurídicamente y válidamente. ¿Cómo se puede manifestar nuestra voluntad jurídicamente? Pues a través de la firma de un contrato, a través de la decisión de comprar, adquirir, enajenar bienes, a través de la posibilidad de aceptar o no un procedimiento quirúrgico, cosas por el estilo. Todas las decisiones formales que llegan a tener trascendencia legal tienen como presupuesto la necesidad de contar con la capacidad jurídica. El estado de interdicción lo que hace es eliminar esta capacidad jurídica y por lo tanto aquellas personas que tienen el estado de interdicción carecen de esa posibilidad de manifestarse con validez jurídica. Ok, entonces ellas no tendrían capacidad para tomar algunas decisiones, ¿no? Exactamente. Y entonces, ¿quién las tomaría por ellos? Bueno, pues a través de la declaración de interdicción se nombra un tutor. Este tutor tiene legalmente la obligación de salvaguardar los intereses y de ver por el bienestar de la persona. Esa es la idea que se tiene del tutor. Desafortunadamente, el seguimiento que los jueces dan al estado de interdicción, porque cabe aclarar que solamente existe siempre y cuando se constituya. Si una persona con discapacidad alcanza la mayoría de edad y no se lleva a cabo el procedimiento de interdicción, la persona con discapacidad cuenta con plena capacidad jurídica para obrar, siempre. Okay. Entonces, si se lleva a cabo el procedimiento, la conclusión de este procedimiento, que es una jurisdicción voluntaria, y se llama jurisdicción voluntario precisamente porque es voluntario, no se le está obligando, se dicta una sentencia en donde se nombra un tutor. Ese tutor es quien va a reemplazar esa capacidad jurídica de la persona y va a llevar a cabo todos los actos legales. Pero entonces es a través de un juicio. O sea, si no hay un juicio por medio, tú a los 18 años tienes capacidad de tomar las decisiones. Exactamente. Ok. ¿Y el juicio de interdicción es para qué tipo de discapacidades? Pues mira, generalmente se lleva para personas con discapacidad intelectual, pero desafortunadamente, y que es parte de las objeciones que se tienen respecto de llevar o no un juicio de interdicción, es que se utiliza muchas veces como un medio para cometer abusos en contra de la persona. Entonces hemos conocido de casos en donde hasta discapacidades sensoriales, digamos una persona sorda, que puede manifestar su voluntad y que puede llevar a cabo los actos por sí mismo, simplemente se comunica de una forma distinta, se le está tratando de someter al estado de interdicción porque existe un interés patrimonial. Entonces puede ampliarse, la definición legal es para aquellas personas que tengan alguna deficiencia que les impida manifestar su voluntad, pero es demasiado amplia y por lo mismo se puede ampliar demasiado su utilización. Supongamos que no hay mala voluntad. Hay mucha gente que dice, yo estoy a favor del juicio de interdicción porque realmente quiero ayudar a la persona. Pero ¿qué dice la convención al respecto? Bueno, pues aquí hay una gran contraposición porque, como la saben... Convención. Primero cuéntanos de la convención. ¿Qué convención? Claro, existe una convención de la ONU sobre derechos de personas con discapacidad. Esta convención acaba de celebrarse su 8º aniversario de que entró en vigor en México apenas el 3 de mayo, que se firmó y ratificó la convención hace 8 años. Esta convención es muy importante, primero,
porque es una iniciativa de México. Entonces, como una iniciativa de México, México está obligado, creo que tiene una carga no solo legal, sino además moral, de llevar a cabo las acciones a que se comprometen al firmarla y ratificarla. Y además es muy importante porque esta convención partió de la voluntad de propias personas con discapacidad que fueron viendo cuáles son las problemáticas que enfrentan y las soluciones las propusieron en el texto de esta convención. Hay dos notas que son distintivas de esta convención. Una de ellas es esta participación de personas con discapacidad, que va mucho con el nombre de este programa, ¿no? De nada sobre nosotros y nosotros. Entonces es esta participación porque ¿quién mejor que el propio grupo para conocer cuáles son las necesidades que tiene? Y la otra es el artículo 12, que es un artículo central en la convención. El artículo 12 es sobre el igual reconocimiento como persona ante la ley. Y eso significa que todas las personas con discapacidad deben de ser reconocidas legalmente en igualdad de circunstancias. Y esto no significa que se desconozca que pueden haber necesidades distintas, sino que van en acompañamiento. Entonces, lo que esto significa, o la forma en la que se traduce, es que no se le puede limitar la capacidad de ejercicio a una persona con discapacidad por el simple hecho de su discapacidad, que es lo que hace el estado de interdicción. Y esto implica además que se tiene que cambiar el modelo de un modelo médico y asistencialista a un modelo social. ¿Cómo se puede ver esto en el ejercicio de la capacidad jurídica? Bueno, pues en lugar de tener un tutor que va a sustituir la voluntad de la persona, tiene que existir una figura de acompañamiento que pueda brindar el apoyo para la toma de decisiones. Va más o menos por ¿Cómo ahí. serían esos apoyos, por ejemplo? Varía, me imagino, depende. Claro, varía no solo de persona en persona, sino de situación en situación. Pues es un modelo que apenas se está explorando y, como decía, tiene 8 años que la convención entró en vigor en México y desafortunadamente, como se encuentra en contraposición con el texto legal, porque los textos legales que se encuentran vigentes, no solo en el Distrito Federal, sino a nivel federal y en cada una de las entidades federativas, son contrarios porque siguen reconociendo el estado de interdicción, la necesidad de un tutor, y no solo eso, sino que además existen disposiciones que aún sin exigir que se declare la interdicción a través del juicio, limitan el ejercicio de la capacidad jurídica. Entonces hay como demasiado conflicto al poder garantizar o tratar de garantizar el ejercicio de derechos por parte de una persona sin discapacidad sin que cuente con un tutor. Entonces, y en el caso de las personas con discapacidad intelectual profunda que no pueden hablar, que tienen problemas de lenguaje o que tienen crisis convulsivas, es decir, que realmente no están en esta realidad. claro, sí, siempre es una pregunta que surge, ¿no? Pero en primer lugar hay que tratar de ver que esos casos siempre son mínimos. Digo, yo no soy experta en discapacidad como tal, pero sí sé que los casos que son mínimos son los casos que se les llaman extremos y que son estos, ¿no? En donde de plano no hay forma de que manifieste la voluntad ni nada. Entonces, por una parte hay que reconocer que esa excepción no puede crear una regla que aplique de igual forma para todos. Y por otra parte es importante reconocer que la convención da lugar a que aún en esos casos no se vea por el interés superior de la persona, sino que se trate de ver su voluntad. Independientemente de que una persona no pueda hablar o tenga demasiadas limitaciones para comunicarse de cualquier manera, siempre se puede llegar a encontrar, o sea, digamos, los cuidadores primarios siempre tienen la facultad de conocer qué es lo que quiere o no quiere. Entonces, lo que hay que buscar es abandonar el interés personal de voy a hacer lo que sea, lo que yo creo que es mejor para ti, por voy a hacer lo que es, o sea, lo que creo que tú quieres que yo haga. Exactamente. ¿No? Tratando de respetar esta voluntad. Vamos a ir un corte, regresando vamos a seguir hablando de este tema. Está Ana Cristina Pérez en cabina, querida Sandy. 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680 son los teléfonos de Radio Ciudadana. Volvemos. Estás escuchando Nada sin nosotros ni nosotras. En un momento continuamos. XEDTL, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER.
Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena. Que no te vuelvan a engañar. Los dos pertenecen a la misma mafia. La única diferencia es que unos son rateros y los otros son ladrones. Pero si hay de otra, Morena es honestidad. Tenemos 3 principios que nos guían: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y recuerda, es mejor tener trabajo y bien pagado que recibir por el voto una lanita o una raquítica despensa, frijol con gorgojo. No vendas tu libertad. Morena es la esperanza de México. Los trabajadores de radio y televisión del país asumimos el compromiso de promover la equidad de género y la igualdad de oportunidades para las mujeres, así como la defensa férrea de su dignidad e integridad física frente a actos de violencia, acoso y cualquier otra práctica que lesione y vulnere sus derechos humanos y constitucionales. SPIR CTM, Sindicato de Vanguardia. XEDTL, Radio Ciudadana, todas las versiones. 660 en amplitud modulada y canal 107.9 HD2 en radio digital. Ya regresamos. Escuchas Nada sin nosotros ni nosotras. Usted escucha Nada sin nosotras ni nosotros. Las redes sociales en Twitter son @ sin nosotros no, y en Facebook Nada sin nosotros, al final es una X, sin nosotros y nosotras, ¿no? Así es, querida Sandy. Pues estamos de regreso con Ana Cristina Pérez. Ella es abogada en derechos humanos, experta en juicio y estado de interdicción, y estábamos hablando ahorita en el corte sobre casos extremos, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de un caso donde la persona no se puede comunicar, donde no puede hablar, donde no se puede mover. El caso de Gustavo Cerati, ahorita, bueno, ya desgraciadamente falleció, pero a ver, ¿qué nos comentaba sobre la temporalidad, sobre ese tipo de casos que son, pues, ya extremos, ¿no? Sí, bueno, pues estamos haciendo como el comparativo entre la regulación que existe de estado de interdicción en nuestras legislaciones locales y lo que dice la Convención, y la diferencia es que el Código Civil para el Distrito Federal y todos los códigos establecen el estado de interdicción como una medida definitiva. Una vez que se dicta, se puede retirar siempre y cuando lo decide el tutor, que en este tema es relevante el caso de Ricardo, porque Ricardo pidió que se le levantara el estado de interdicción, lo pidió a nombre propio y le dijeron, cuando venga tu tutor, te hacemos caso, ¿no? Ricardo Daira. Exactamente, porque como ya le retiraron la capacidad jurídica, lo que está diciendo no tiene ningún valor formalmente. A ver, entonces si quieres entramos a ese caso, o bueno, ahorita termíname de contestar. Ajá. Y entonces lo que hace la Convención es reconocer que existen situaciones en donde se puede llegar a requerir de una sustitución de voluntad, pero que tiene que ser temporal. O sea, son medidas que se establecen como salvaguardias que tienen que ser temporales por el menor tiempo posible, que estén determinadas muy concretamente, que se eviten conflictos de intereses. Digamos, una persona que puede llegar a tener una crisis por tener una discapacidad psicosocial, ¿no? Entonces entra en un estado de crisis, pero a los 3 días ya está bien. Eso no justifica que se le dicte un estado de interdicción que va a afectar todas las esferas de su vida durante todo el tiempo. Así es. Sino que tiene que ser algo que sea temporal y únicamente para ciertos actos, ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, esa es una gran diferencia entre lo que plasma la Convención y lo que dice nuestra legislación. Y del caso de Ricardo, bueno, pues lo que él intentó fue justo eso, que se le quitara el estado de interdicción. A ver, pero Ricardo Dair es un chico con discapacidad intelectual. Ajá, tiene síndrome de Asperger. Ok, pero ese síndrome no es discapacitante, o sí en ciertas áreas. Es muy variable, tiene una gama muy amplia, lo consideran dentro del espectro autista, pero es demasiado amplia la gama que puede abarcar la funcionalidad de las personas. ¿Él entró en juicio de interdicción, sus papás o alguien interpuso un juicio de interdicción? Sí, sus papás lo interpusieron igual que cualquier familiar. O sea, normalmente las razones por llevar un juicio de interdicción a un familiar, un conocido, lo que sea, son 2. Bueno, por lo menos son las que hemos reconocido, ¿no? Una, ciertos mitos, como por ejemplo, que fue en el caso de Ricardo lo que pasó, hay mucha información que va circulando y no necesariamente es correcta. Ellos les dijeron, y a muchas personas les dicen, que si la persona con discapacidad tiene un estado de interdicción, nunca va a llegar a la cárcel en caso de cometer un delito. Como que fuera una protección de alguna forma. Sí. Cosa que no es cierto, ¿no? Porque si se llega, son procedimientos distintos que alguien de Documenta, que es una organización que ve justamente estos temas, les podría explicar muchísimo mejor, pero son procedimientos distintos y también son sancionados. Entonces, este es un mito, o sea, es algo que no existe. Y la otra causa por la que las personas lo llevan a cabo es para requisitos.
que está completamente mal y que ya no se deberían de pedir, pero se llega a solicitar muchas veces para llevar a cabo una aceptación de herencia, por ejemplo, o para un trámite de seguro ante el IMSS, por ejemplo, o en caso de tratar de tramitar, no sé, cualquier cosa que se necesite una autorización legal, o sea, que a mí me acredite que yo estoy actuando en el nombre de otra persona con una justificación legal, lo requieren, ¿no? Ricardo estaba en esa situación. Okay. Entonces, cuando Ricardo se entera de cuáles son las implicaciones que tiene este juicio sobre su persona, decide emprender acciones acompañado de la organización en la que yo trabajaba, para poder solicitarle al juez que se le quite el estado de interdicción. Como les decía, lo que hace la restricción a la capacidad jurídica es, tú ya no la tienes y se traslada al tutor. Entonces, todo este tipo de decisiones las tiene que ejercitar el tutor legal. Como fue Ricardo quien solicitó la remoción del estado de interdicción, le dijeron que no. Sí, porque él no tiene esa capacidad para actuar. Sí, entonces, pero ¿cuántas veces quiere tu tutor decir que sí te deja ya hacer lo que quieras? Pues pocas veces, ¿no? O sea, muy pocas veces, y también depende de la circunstancia, porque digamos que, como platicábamos, es un procedimiento que no solo involucra a la persona, sino que involucra al tutor, les da demasiadas responsabilidades. Conocimos a una persona que era tutor de su hermana que tenía una discapacidad psicosocial, y decía, es que yo ya no sé qué hacer con este tema, porque no solo tengo que presentar un informe anual, que este informe casi únicamente se centra en cuáles son los manejos patrimoniales que se han hecho. No se está centrando en cuál es el estado de la persona ni nada. O sea, el juez lo recibe y no evalúa, y por lo menos en este procedimiento de informe anual, yo nunca he conocido que el juez, si ve algo raro, mande llamar al tutor. Pero en el caso de esta persona, habían temas de que el Consejo Local de Tutelas lo estaba requiriendo, de que el Ministerio Público lo estaba requiriendo por malos tratos, de un montón de cosas, y decía, es que yo cuido a mi hermana, yo veo por su bienestar, y aún así tengo encima todas estas personas que la verdad es que ya, o sea, se lo quito y ya. Y es muchísimo mejor. Ricardo lo logró, ¿no? Logró mediante algunas acciones legales quitarse a su... Pues relativamente se logró, o sea, se logró que se tratara de dar una interpretación más amplia al estado de interdicción como está en el Código Civil, pero en primer lugar no se declaró, esto lo resolvió la Suprema Corte. Lo que la Suprema Corte no hizo fue decir que el estado de interdicción era completamente contrario a la Convención, lo cual sí ha hecho el propio Comité de la ONU. Claro. Entonces, como que ahí se ha tratado de avanzar en el tema, pero no se ha logrado porque esta decisión judicial de la Suprema Corte únicamente interpreta el estado de interdicción para que se parezca un poco a lo que dice la Convención y no dice que es completamente contrario. Y finalmente el caso de Ricardo no se ha terminado de resolver porque le ordenaron reponer el procedimiento, y hasta donde yo me quedé estaba en eso. Legislativamente tendría entonces que haber cambios para armonizar, ¿no? Es la Convención con los mandatos actuales. Sí, exactamente, es lo que falta, y además es una de las principales obligaciones que tiene el Estado mexicano al haberse adherido a la Convención. Y no solo es una obligación estatal, ¿no? Y esto entra un poco en el tema de ver quiénes están a favor o quiénes están en contra del estado de interdicción, y algo que hay que saber es que quienes lo han promovido, o quienes lo van a promover, o quienes lo tienen en mente, no es porque sean unas malas personas y quieran actuar en contra de su propia familia ni nada, sino que una, falta información, y dos, es algo que se tiene muy aprendido, que cuando hay una persona con discapacidad, esta es la solución. Se tiene que desaprender. La Convención, a pesar de tener ya 8 años, sigue siendo muy nueva, y el artículo 12, que es en el que se centra todo este tema de capacidad jurídica, necesita no solo mucho estudio, sino mucho conocimiento en temas de discapacidad, y son cosas que la mayoría de los abogados no conocen. Entonces es muy importante tratar de acercarse a eso. Entonces, independientemente de que sea bueno o sea malo, existe una obligación internacional de hacer una armonización legislativa para que nuestra legislación local diga lo que dice la Convención. Mientras tanto, la Convención, no digo que es letra muerta, pero tratar de hacer una aplicación directa requiere muchísimo más esfuerzo a que si su texto fuera adoptado por nuestras leyes. ¿El Estado mexicano está preparado para este sistema de apoyos en cada caso que se analizara? ¿Cuánto nos costaría? ¿Qué tendría que hacerse? Pues mira, yo sé de muchos esfuerzos que se han hecho por tratar de llevar a cabo esto en la realidad, ¿no? Puede hablarse de recursos, puede hablarse de muchas cosas, pero no solo México está metido en este
pues no problema, sino dilema de cuál es la mejor manera de hacerlo, ¿no? Todas las observaciones que dictan en el comité de la ONU, al revisar cómo lo ha ido aplicando cada estado que es ratificante de la convención, siempre urgen a los estados a crear medidas. Entonces, en todos los países que son parte de esta convención, se han llevado diferentes esfuerzos. No existe un modelo único, sino que todavía está en en una fase de exploración. Y también es importante saber eso, porque no es nada más decir estado de interdicción no jamás, mientras no se tiene una alternativa. Lo que sí es importante saber y tratar de implementar en el día a día es que mientras no exista, digamos, un sistema de apoyos que sea formal, que venga por parte del Estado, crear un sistema de apoyos que sea informal, con el que cuenten redes de apoyo locales, familia, vecinos, no sé, cosas por el estilo, porque lo que decíamos, todos nosotros contamos con una red de apoyos. Así es. ¿No? Nadie conoce de todas las profesiones, nadie compra una casa así porque hoy se me ocurrió y ya, nadie compra un coche así nada más, siempre buscamos asesorarnos, entonces es reconocer esa misma oportunidad para personas con discapacidad. Y lo que siempre decimos aquí en este programa, mi querida Sandy y mi querida Ana, es que las personas, que todos vamos a ser personas con discapacidad, quizás no ahorita, pero todos vamos para allá, en algún momento de la vida. Entonces, siempre hay que estar explorando, siempre hay que estar viendo. ¿Dónde te encontramos, Ana Cristina, en tus redes? Bueno, pues podría dar mi correo electrónico, ahí Gracias. puedo estar contestando, pues no sé, alguna consulta que pueda surgir. Es ana@gmail.com. Tenemos llamadas, Sandy. Así es, 2 dudas. El señor José Antonio Mendoza pregunta si cualquier persona puede convertirse en tutor o tutora de alguna persona con discapacidad. Bueno, digamos que si la persona... Hay ciertas restricciones, pero en términos generales, sí, cualquier persona puede ser. Se da prioridad a quienes son parientes más cercanos, digamos, en primer lugar a los ascendientes, que son los padres. En segundo lugar a los hermanos, que son parientes colaterales en primer grado, y así. ¿Pero quién decide eso? El juez. Ok. Si no hay, ese es otro problema. Si no hay nadie dentro de este círculo, existe el Consejo Local de Tutelas, que cada año nombra una lista de personas que pueden ejercer el cargo de tutor, y entonces la persona con discapacidad queda sujeta a la tutoría de una de estas personas, que no necesariamente se conocen, sino que son pues personas que se postulan para hacer este cargo. Pérez dice que si esto está actualmente vigente, ¿desde cuándo? Digamos, el estado de interdicción existe desde el Código Civil 1928. Lo que se está tratando de hacer, que es tratar de adaptar nuestra legislación a la convención, existe desde 2008, todavía no ha cambiado, están diferentes procesos que no han sido unificados de reformas legislativas, pero digamos se puede buscar la aplicación de la convención a través de un juicio de amparo, por ejemplo. Vamos a Nada sin la música. Nada sin el cine. En Nada sin el cine, hoy tenemos la colaboración de nuestra querida Norma Loesa. ¿Cómo estás, Norma? Muy bien, muy contenta de saludarles. Igualmente, adelante. Bueno, pues en esta ocasión quisiera hablar de una película que está en cartelera en este momento, antecedida de un rumor que aseguraba que no se estrenaría en México. Se trata de La Bruja, The Witch, y es una película sumamente interesante y muy recomendable por varias razones. No solamente para los amantes del terror, que van a encontrar una película que infunde miedo a partir de algo muy básico, que es la historia de una bruja, una familia y un bosque oscuro. Pero no por eso es lo único que la hace interesante. Entre otras cosas, esta historia, contada en una clave intimista, a un ritmo pausado, que permite poner el acento en las expresiones, emociones y reacciones, incluso las contenidas de los personajes, infunde una especie de reflexión profunda acerca de las cosas a las que les tenemos miedo y las razones de estos temores. Es sabido que las historias de brujas condenaban aspectos de la naturaleza femenina que están muy presentes en esta película, marcados símbolos acerca de la maternidad, la sexualidad o la obligación de ser obediente y sumisa. El director se toma su tiempo para contar un cuento basado en documentos reales de los juicios de las brujas y en lo que las condenadas describían en sus confesiones. El resultado es una fábula historiográfica de temor al mal desde una perspectiva fantástica y supersticiosa que procede de una de las etapas más oscuras de la humanidad. Es verdad que no hay más reflexión que sobresaltos y eso puede decepcionar a algunas personas, hay quien se sale del cine a la mitad, pero definitivamente es una manera muy interesante de contar una historia que no es nueva, de una manera diferente y de reflexionar sobre todos estos temas que tienen un enfoque de género. No se la pierdan porque probablemente no resista la invasión Marvel y de superhéroes de este verano, así que si la encuentran en salas,
no se la pierdan. Muchísimas gracias, nos escuchamos pronto. Hasta luego. Bye. También Aide Pérez en Facebook dice que muchas gracias a Ana Cristina y por la facilidad con lo que ha explicado el tema. Pues nos vamos, querida Sandy. Muchas gracias, Ana Cristina, por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Público para ti. Y Manuel Compatitla se encuentra en la operación técnica, Claudia Flores en la producción, Sandy Choreño en la Gracias. Sandra Vázquez le invita a continuar en sintonía de Radio Ciudadana. Buenas tardes. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Nada sin nosotros ni nosotras, un programa que informa sobre el ejercicio de los derechos de las personas en todos sus ámbitos. Nada sin nosotros, con Sandy Choreño, por Radio Ciudadana 660 AM. Instituto Mexicano de la Radio. XEDTL, Radio Ciudadana, todas las versiones. 660 en amplitud modulada y canal 107.9 HD2 en radio digital. Transmitimos con 50.000 watts de potencia desde Mayorazgo 83, Colonia Joco, Delegación Benito Juárez. Código postal 03330, Ciudad de México. Radio Ciudadana es una emisora del Instituto Mexicano de la Radio. Imer. Si te has encontrado en alguna situación de violencia, acude a los centros de justicia para las mujeres. En ellos recibirás atención médica, psicológica y legal en un ambiente seguro y confidencial para que puedas romper con el círculo de violencia y hacer valer tus derechos. Los centros de justicia para las mujeres han brindado a miles de mujeres como tú la oportunidad de lograr una nueva vida, con dignidad, respeto y sobre todo, libre de violencia. Permítenos ayudarte. Visita www.gov.mx/Mujeres sin Violencia. Secretaría de Gobernación. María Izquierdo fue la primera pintora mexicana en exponer su obra internacionalmente, presentándose en el Art Center de New York. Además, expuso en París, Tokio, Bombay, Chile, Perú, Brasil, Guatemala y Panamá. A los 20 años, ingresó a la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde conoció a los muralistas Diego Rivera y Rufino